Hola a todos, mi nombre es Daniel y vamos a hablar sobre la historia de la informática. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes de la computadora. Empezaremos con el ábaco, que fue el primer dispositivo mecánico que tiene 5000 años de antigüedad, que funcionan al desplazar las series de cuentas que están ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados. Continúa la pascalina, que como su nombre lo indica, su creador fue Pascal y realizó la primera sumadora mecánica que funcionaba con máquinas a base de engranes y ruedas. Los datos se representaban mediante las posiciones de los engranes y los datos se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas. La máquina analítica surgió de la idea de Charles Babbage, que en la que se podía calcular tablas matemáticas y aparte sumar, restar, sustraer, multiplicar y dividir en secuencia automática a una velocidad de 60 sumas por minuto. La tarjeta perforada es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones según un código binario. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones a una computadora en los años 1960 y 1970. Hola, mi nombre es Alan y yo les voy a hablar sobre los pioneros de la informática. Ada Lovelace, matemática y aritmética, entre otras disciplinas, logró convertirse en la primer programadora de la historia entre 1842 y 1843. Ada tradujo al inglés el artículo del ingeniero militar italiano en el esquema de la máquina analítica, ya que diseñó un algoritmo codificado para que una máquina lo procesara y explicaba cómo escribir y emitir información sin la intervención humana a través de un sistema de tarjetas perforadas. Ella decía que esta máquina podría hacer de todo si supiéramos cómo ordenarlos, y además tuvo que firmar solo sus iniciales para evitar la censura por ser una mujer en la época. Alan Turing, británico, considerado uno de los padres de la computación moderna e inteligencia artificial. En 1936 escribió La máquina de Turing. Era un dispositivo hipotético que representaba la máquina automática de la computación, capaz de resolver cualquier programa matemático, simulación a la lógica de cualquier algoritmo de computación, particularmente útil en las funciones de un CPU. Dentro de la Segunda Guerra Mundial, ayudó a descifrar los códigos de la máquina Enigma y concibió el test de Turing, el cual permite identificar en una prueba si se está hablando con una máquina o una persona. John Vincent Atanasoff, con la ayuda de Clifford Berry, en 1937 construyeron el ordenador Atanasoff-Berry, o ABC. Fue dedicado para resolver sistemas de ecuaciones lineales y probado en 1942. Aunque era un sistema avanzado, no se perfeccionó porque John Vincent dejó el Iowa State College para dedicarse a las tareas de la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo, a pesar de todo, no se conoció ampliamente hasta que surgió el desarrollo de la ENIAC. Creada por Mauchly y Ecker, fue considerada la primera computadora en el sentido moderno, pero hubo una disputa en el cual fue un derivado de la computadora construida por Atanasoff y Clifford Berry. Mauchly y Ecker en 1947 fabricaron la ENIAC, que fue construida con un propósito general basado en la era Turing digital y susceptible para resolver problemas numéricos, inicialmente para calcular tablas de tiro de artillería destinadas para el Laboratorio de Balística de Estados Unidos. También construyeron la EDVAC, que sustituyó a la ENIAC posteriormente después de considerar unirse a la IBM y al equipo de John Newman, decidieron crear su propia compañía en Pensilvania. Donald Kruth, estadounidense, padre del análisis de algoritmos, en 1968 publicó el primer volumen de El arte de programar ordenadores, que versa sobre análisis de programación. Sus modelos ayudaron a crear los modelos de compiladores que se usan para crear software, convirtiendo el lenguaje de programadores en lenguaje binario. John von Neumann creó en 1945 la arquitectura de computadoras,
el cual describe una arquitectura de diseño para una computadora con las partes que constan de unidad de procesamiento, que contiene una unidad de aritmética lógica que muestra los registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa para almacenar datos como instrucciones y mecanismos de entrada y salida. En 1943 se unió al Proyecto Manhattan, en el cual introdujo un método llamado implosión que fue utilizado en la primera detonación de una bomba atómica para luego usarse en Nagasaki. Dennis Ritchie, estadounidense que colaboró con el diseño y desarrollo del sistema operativo Unix en 1969, capaz de ser multitarea y multiusuario, que sentaron las bases de GNU Linux y Mac OS X. En 1972 creó C y junto a Brian Kernighan elaboró el manual El lenguaje de programación C, donde se posó el famoso Hello World. Richard Stallman, estadounidense fundador en 1983 del movimiento de software libre, lanzó el proyecto GNU, que era un proyecto colaborativo para desarrollar un sistema operativo completamente libre. En sus palabras, él dice: considero que la regla de oro exige que si me gusta un programa, debo compartirlo con otras personas a quienes también les gusta. Mi conciencia no me permite firmar un acuerdo de confidencialidad o un acuerdo de licencia de software para poder seguir utilizando computadoras sin violar mis principios. He decidido reunir suficiente software libre para no tener que usar ningún programa que no sea libre. Su idea en general era difundir libertad y cooperación en la comunidad. Bjørn Stroustrup, danés que en 1983 evolucionó el C a C++. C era demasiado primitivo para los ordenadores, que se van volviendo más potentes con el paso del tiempo, por lo que incorporó mecanismos que permitieron la manipulación de objetos. En 1985 escribió el introductorio de las referencias de C++, de referencia que ha influido a Perl, ADA95, Java, PHP, entre otros. Tim Berners-Lee, británico, padre de la web, en 1989 estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP. Al año siguiente creó el primer navegador World Wide Web y en 1991 lo publicó. Creó un servidor web llamado Nextcube y él cita: el límite de las máquinas no es su potencia, sino nuestra imaginación. Linus Torvalds, finlandés que en 1991 desarrolló el núcleo Linux, uno de los principales ejemplos de software libre y código abierto, basándose en el sistema operativo LibreMimic, varias utilidades y los compiladores desarrollados por el proyecto GNU. Mi nombre es Mauricio y yo les voy a hablar de las generaciones de las computadoras. Generaciones de computadoras. La primera generación de computadoras fue de 1951 a 1958. Esta se caracterizó por el uso de bulbos o reveladores, que propiciaban un consumo excesivo de energía eléctrica, y las salas donde se instalaban requerían de costosos sistemas de enfriamiento debido al calor que generaban. Los operadores ingresaban los datos por medios de tarjetas perforadas y la programación solamente se desarrollaba en un lenguaje de máquina o binario. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura-escritura colocaba marcas magnéticas. Otra característica de las computadoras de esta generación es su limitada capacidad de memoria y procesamiento. Ejecutaban los procesos de una manera netamente secuencial, es decir, toda la información debía ser almacenada en memoria antes de que el programa pudiera ser ejecutado, y no se podía guardar en la computadora con nueva información hasta que el programa actual terminara de ejecutarse. La segunda generación, que va de 1959 a 1964, se inicia cuando aparecen las primeras computadoras a partir de transistores. Estos sustituyeron a las que funcionaban con bulbos. Laboratorios Bell construyeron en 1954 la primera computadora transistorizada, la TRADIC. Esta estructura
interna incluía alrededor de 800 transistores. Respecto a la programación de esta generación, siguieron dominando los sistemas de tarjeta o cinta perforada para la entrada de datos. Pero en esta época se alcanzó el primer lenguaje de alto nivel, el Fortran. Este lenguaje fue idóneo para trabajos científicos, matemáticos y de ingeniería. Otras aportaciones importantes que se realizaron en esta generación fue el lenguaje LISP, el cual es un acrónimo de List Processor. Este lenguaje permitía el manejo de símbolos y listas. Sin duda alguna, el lenguaje más sorprendente en esa época fue el lenguaje de programación COBOL, uno de los primeros programas que se pueden ejecutar en diversos equipos de cómputo, después de un sencillo procesamiento de compilación. Otro cambio notable en las computadoras de esta generación fue su tamaño. Gracias a la inclusión de memorias de ferrita, los cuales eran redes de núcleo que contenían pequeños anillos de material magnético y estaban enlazados entre sí. En estos se almacenaban datos e instrucciones, reducían también su consumo de energía y el calor generado. Las computadoras de la segunda generación se utilizaban para gestionar los sistemas de reservación de aerolíneas, control de tráfico aéreo y simulaciones de uso general. En las empresas, comenzaron a utilizarse en tareas de almacenamiento de registros, como manejos de inventarios, nómina y contabilidad. Tercera generación. Esta va de 1964 a 1971. El principal descubrimiento fue el primer circuito integrado, que consistió en empaquetar cientos de transistores en un delgado chip de silicio. En esta generación proliferan los lenguajes de alto nivel, los cuales llegaron a clasificarse en tres tipos: comerciales, científicos y de uso general. Se empezaron a utilizar los medios magnéticos de almacenamiento, aunque algunos sistemas aún usaban las tarjetas perforadas para la entrada de datos. Las lectoras de tarjetas ya alcanzaban una velocidad respetable. En esta generación se logró una disminución importante en el tiempo ocioso de la unidad central de procesamiento y se introdujo el modelo de procesamiento concurrente. Cuarta generación. Esta va de 1971 a 1981, cuando Intel Corporation presenta el primer microprocesador chip de 4 bits. Este chip contenía 2250 transistores de aproximadamente 4 por 5 milímetros. Otra de las áreas que logró un gran avance en esta generación fue la referente a la interacción hombre-máquina. Se diseñaron interfaces gráficas más amigables, mismas que facilitaban la comunicación con el usuario. También se crearon aplicaciones como los procesadores de palabra, hojas electrónicas de cálculo, paquetes gráficos, etc. Quinta generación. Esta va de 1982 a 1989. Dos hechos históricos marcan el inicio de esta etapa. Por un lado, el proyecto Quinta Generación, comandado por Japón en 1982. La finalidad de esto era construir ordenadores con tecnología más avanzada bajo lenguajes de programación más potentes para las máquinas y menos complejos para los usuarios. Por otro, la construcción del primer superordenador con capacidad de proceso paralelo por parte de Seymour Cray y su compañía Control Data Corporation, denominado CDC 6600. En esta generación, las computadoras empiezan a realizar tareas que aún en la actualidad predominan, como la traducción automática de una lengua a otra. Asimismo, el almacenamiento de información digital se procesa en gigabytes y surge el DVD. Sexta generación. Se dice que esta generación se ha venido desarrollando desde 1990 hasta la actualidad, por lo que comprendería los más recientes avances tecnológicos, muchos de ellos todavía en crecimiento, como la inteligencia artificial distribuida, la teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos, etc. Las computadoras sofisticadas de este tiempo se caracterizan por contar con arquitecturas combinadas paralelo vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundos, o sea, teraflops. Hola, mi nombre es Aldo. Yo les voy a hablar sobre la clasificación de las computadoras. Clasificación de las computadoras. Supercomputadoras. Las computadoras u ordenadores más potentes de todas. Son muy rápidas, de gran longitud de palabra. Tienen en su gran mayoría varios o muchos procesadores trabajando a la vez y logran procesar miles de millones de operaciones por segundo.
Se utilizan para realizar simuladores de procesos muy complejos con una gran cantidad de datos, análisis del genoma humano, simulación de explosiones nucleares, predicciones meteorológicas serían uno de los tantos ejemplos que hacen estas supercomputadoras. Macrocomputadoras, mainframes, computadoras de uso general. También se instalan en ambientes controlados. Tienen gran capacidad de procesamiento y capacidad de manejo de puertos de entrada y salida. Por tener gran capacidad de almacenamiento, esta computadora es capaz de tener conexión simultánea con muchas terminales. Se utiliza mucho en empresas de gran tamaño como bancos. Es capaz de realizar varios de millones de operaciones por segundo. Microcomputadoras. Las microcomputadoras aparecieron en el mercado con el propósito de dar servicio a empresas e instituciones de tamaño más pequeño que las utilizan mainframes. Tienen características parecidas a las mainframes, pero con menores presentaciones de velocidad, tamaño de memoria, capacidad de almacenamiento y número de terminales que pueden aceptar. Estaciones de trabajo. Workstations. Son computadoras que normalmente sirven para conectarse a una computadora más grande a través de una red con gran capacidad de procesamiento. Computadoras personales, o conocidas como PC. Se llaman así a todas las computadoras como la IBM PC o compatibles y modelos similares posteriormente. También a las computadoras de Apple y modelos similares posteriores son microcomputadoras que tienen bajo precio con gran disponibilidad de hardware y software debido a su popularidad. El término PC surge en 1981 cuando IBM sacó su modelo IBM PC y se convirtió para uso personal. Otras empresas sacaron otros modelos a menor costo y ejecutan el mismo tipo de programas. Estaciones de trabajo o workstations son usados por científicos, ingenieros, artistas gráficos, animadores y programadores. Cuentan con alta calidad gráfica y gran capacidad de procesamiento. Algunos ejemplos para estas computadoras son aplicaciones de ingeniería, CAD, CAMP, publicidad, creación de software. Principales fabricantes son como IBM, Compaq, entre otros muchos. Con esto concluiría la clasificación de las computadoras. Mi nombre es Fernando y yo voy a hablarles acerca de las aplicaciones de la computación. En el sector del comercio nos facilita la gestión de los negocios, permitiendo hacer mejores compras, adecuar los productos de acuerdo a las demandas, anular los productos que tengan poca salida o pocas ventas y optimizar el inventario que se tenga para que se produzca una menor cantidad del material inmovilizado. Una de las aplicaciones de la computación es en el área de las telecomunicaciones, ya que permite la comunicación entre computadoras distantes de cualquier lugar, a través del uso de programas que posibilitan el acceso a redes, tales como el Internet. También facilitan el intercambio de comunicaciones de todo tipo de información, ya sea educativa, científica, comercial, periodística, política o simplemente particular. Otra área en la que la computación nos puede ser auxiliar es en el área de la educación, ya que el uso de la tecnología puede ayudarnos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en la educación especial, en el área académica y administrativa de las instituciones, en la educación virtual y en la educación a distancia. Un ejemplo más concreto de este sector es el código de barras, ya que es un sistema que permite a la empresa conocer información acerca del precio, la cantidad del producto vendido o en existencia, fecha, mes y año en que fue vendido. Cuando el producto es leído por el escáner de la caja registradora, esta información pasa al computador central y este le devuelve la información hacia la caja registradora, imprimiendo los datos del producto. En el área del diseño, el uso de programas de computación basados en la edición de gráficos e imágenes ha representado un verdadero aporte. Gracias al uso de estas herramientas ha crecido el rendimiento y la productividad en esta área. La computadora aplicada al diseño permite realizar ajustes o desarrollar nuevos diseños, modificando en tiempo mínimo otro ya existente. Esto hace que la manipulación de dibujos se realice a más bajo costo y en un tiempo menos largo,
en comparación con los otros procedimientos. Este tiene repercusión en muchos otros campos, por ejemplo, en las fábricas, en las industrias, en la decoración de ambientes y en la arquitectura. En los sistemas de control doméstico, de igual forma, la computación nos puede ayudar para el manejo de actividades del hogar. Es decir, nos puede ayudar a supervisar el funcionamiento de la lavadora, la secadora, el horno de cocina e incluso el microondas. Nos ayuda también a controlar un sistema de seguridad, a controlar los electrodomésticos, poner en marcha la cafetera, regular el aire acondicionado, entre muchas otras aplicaciones. Otra aplicación que se le puede dar a la computación es en el área de la medicina, ya que nos puede ayudar en la gestión administrativa de las consultas médicas, en la gestión administrativa de grandes hospitales también, en las exploraciones radiológicas, en el diagnóstico temprano de enfermedades, en la aplicación de tratamiento, en los estudios angiográficos que tienen como objetivo la exploración del camino que sigue la sangre a través de las venas y que éstas no tengan obstrucciones, en la observación de los pacientes en estado crítico, principalmente ayudándolos a controlar su respiración. También nos ayudan con el diseño de medicamentos cuya eficacia se prueba en computadora en lugar de hacerlo con animales. Soy Diego Ríos y voy a hablar sobre los sistemas operativos. Sistemas operativos. MS-2. Fue en la década de los 80 el más común y popular de todos los sistemas operativos en computadoras personales, en los que solo permite un usuario y una tarea, creado por primera vez en 1981. OS2. Es un sistema operativo de multitarea para un solo usuario. No fue muy popular por falta de software disponible, desarrollado por Microsoft Corporation e IBM en 1987. Windows. A mediados de la década de los 80, Microsoft desarrolló Windows, una interfaz de usuario que corrió sobre MS-2 y que desplazaba la interfaz de línea de comandos por un sistema de apuntar y hacer clic. En 1995, Microsoft lanzó Windows 95, un sistema operativo completo y sucesor de MS-2 para computadoras personales. Consecutivamente salieron nuevas versiones como Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, entre otros. El sistema operativo Windows NT fue diseñado especialmente para ordenadores en red, ofreciendo características que ningún otro ofrecía con excepción de Unix. Windows NT tiene dos productos, Workstation y Server. Posteriormente salieron versiones con características similares, Windows Server 2013, Windows 2000 Server. Unix es un sistema operativo multiusuario y multitarea, utilizado en supercomputadoras, mainframes y hasta en estaciones de trabajo. Creado en 1969 en laboratorios Bell, sin ser intuitivo ni de fácil aprendizaje, su popularidad recae en el crecimiento del Internet. Para el desarrollo en computadoras personales se creó Linux. Sistema operativo Macintosh. Lanzado en 1984, la familia de computadoras Apple define capacidades sofisticadas que comprende la multitarea, una interfaz gráfica para emular la plataforma MS-2. Macintosh es precursora en los campos gráficos computarizados. Hola, mi nombre es Oscar y yo les voy a hablar sobre los componentes de las computadoras. Componentes de una computadora. Los componentes de una computadora constan de hardware y software. Hardware son los dispositivos de entrada, unidad central de procesos, CPU, memoria principal, dispositivos de almacenamiento secundario y dispositivos de salida. El CPU. Hasta los primeros años de la década de 1970, los diferentes componentes electrónicos que formaban un procesador no podían ser un único circuito integrado. Era necesario utilizar 2 o 3 chips para hacer una CPU. En 1971, la compañía Intel consiguió por primera vez poner todos los transistores que constituían un procesador sobre un único circuito integrado, el 4004. Nacía el microprocesador. Es posible identificar al CPU como uno de los componentes esenciales de una computadora, junto a los soportes de almacenamiento primario, como el disco rígido, y a los dispositivos de entrada-salida. El progresivo surgimiento de equipos informáticos en el mercado tuvo su correlato en la ampliación de la oferta en materia de CPU,
una tendencia que permitió a muchos usuarios y expertos apreciar la forma concreta de los avances de la tecnología. En la actualidad, los CPU de transitores suelen producirse en un circuito integrado, que permiten contar con muchos transitores fabricados en una misma oblea que se basa en un chip o semiconductor. Puede decirse que el circuito integrado, conocido como microprocesador, es el tipo de CPU más importante de una computadora actual, ya que actúa como su cerebro y procesa las operaciones más relevantes. El disco duro es una unidad de almacenamiento que nos permite almacenar todo tipo de información en gran manera dependiendo de la capacidad del disco. La memoria RAM es donde se aloja temporalmente la información que se está procesando en la computadora durante está encendida la PC. Unidad de disquete es un dispositivo de unidad de lectora de disquete mediante la cual podemos guardar información en forma muy mínima. Ventiladora es la que sirve a la computadora para refrigerarse. Es un dispositivo electromagnético y su función es de sacar el aire caliente de inferior del procesador u otro dispositivo. Fuente de poder es la que suministra corriente a la tarjeta madre de manera que la computadora la soporte. La tarjeta madre, también conocida como motherboard en inglés, es la que contiene los componentes necesarios para conectar otros circuitos de la máquina como el procesador, la memoria RAM, la BIOS, conectores que administran el funcionamiento, entre otros. Un procesador es denominado un chip o un tipo de complemento electrónico. El bus de datos es un conjunto de conexiones físicas que transfieren la información de un lugar a otro. Y el BIOS es la que se encarga de reconocer todos los dispositivos de la computadora para cargar el sistema operativo. El software representa la vida interna de una computadora, el manejo y aprovechamiento de la misma y todas las ventajas que se brindan el mundo de las computadoras. Depende del software, facilitando a los usuarios el desarrollo de programas que contribuyen con tareas diarias tanto personales como generales, empresariales y organizacionales. El software en sus diferentes tipos es el elemento esencial como interfaz entre usuario-computador. En 1990, la crisis del software se fundamentó en el tiempo de creación de software, ya que en la creación del mismo no se obtenían los resultados deseados, además de un gran costo y poca flexibilidad. Es un término informático acuñado en 1968 en la primera conferencia organizada por la OTAN sobre desarrollo de software, de la cual nació formalmente la rama de ingeniería de software. Básicamente, la crisis del software se refiere a la dificultad en escribir programas libres de defectos, fácilmente comprensibles y que sean verificables. Las causas son, entre otras, la complejidad que supone la tarea de programar y los cambios a los que se tiene que ver sometido un programa para ser continuamente adaptado a las necesidades de los usuarios. Además, no existen todavía herramientas que permitan estimar de una manera exacta antes de comenzar el proyecto cuál es el esfuerzo que se necesitará para desarrollar un programa. Este hecho provoca que la mayoría de las veces no sea posible estimar cuánto tiempo llevará un proyecto ni cuánto personal será necesario. Cuando se fijan plazos normalmente no se cumplen por este hecho. Del mismo modo, en muchas ocasiones, el personal asignado a un proyecto se incrementa con la esperanza de disminuir el plazo de ejecución. Por último, las aplicaciones de hoy en día son programas muy complejos, inabordables por una sola persona. En sus comienzos se valoró como causa también la inmadurez de la ingeniería de software, aunque todavía hoy en día no es posible realizar estimaciones precisas del coste y tiempo que necesitará un proyecto de software. Ahora, aunque se han propuesto diversas metodologías para intentar subsanar los problemas mencionados, lo cierto es que todavía hoy no existe ningún método que haya permitido estimar de manera fiable el coste y duración de un proyecto antes de sus comienzos. En 1984, Richard Stallman deja el MIT y comienza a trabajar en su proyecto GNU con el objetivo de desarrollar un sistema operativo completamente libre
desde kernel, editores, compiladores, debuggers, hasta utilitarios más complejos como procesadores de texto e inclusive juegos. Uno de los primeros desarrollos realizados por el mismo Stallman fue el editor de textos GNU. Ese mismo año se funda la Free Software Foundation, ente que financia desde entonces el proyecto GNU. La misma se mantiene con donaciones y con el producto de la venta de CD-ROMs, tanto de programas binarios como códigos fuente, manuales y distribuciones completas. Ahora, existen tipos de software. Uno de ellos es el software de sistema. Es el software básico o sistema operativo. Es un conjunto de programas cuyo objeto es facilitar el uso del computador. Aísla de la complejidad de cada dispositivo y presenta al exterior un modelo común de sistema de manejo para todos los dispositivos. Esto es para conseguir que se use efectivamente, por ejemplo, realizar operaciones mientras se ejecuta un programa. Administra y asigna los recursos del sistema, del hardware, ejemplo, Windows XP, Edition, Vista, Linux, Unix, Mac, e incluso en este se encuentran los programas de utilidad, los que se le podría llamar también software de mantenimiento, mientras que por el otro lado está el software de aplicación. Son los programas que controlan y optimizan la operación de la máquina, establecen una relación básica y fundamental entre el usuario y el computador, hacen que el usuario pueda usar de forma cómoda y amigable complejos sistemas hardware, realizan funciones que para el usuario serían engorrosas o incluso imposibles y actúan como intermediario entre el usuario y el hardware. Por ejemplo, cuando nos vamos al inicio y todos los programas y todos nos aparecen ahí instalados, así se les llama el software de aplicación.